buenos días. El propósito de esta clase es pues darle las herramientas a mis residentes de terapia que me puedan contestar mi examen, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a tratar de que sea algo interactivo, algo que sea participativo. No va a ser un monólogo. Ustedes van a estarme contestando. Se supone que este tema de las curvas de ventilación ya lo habíamos revisado, pero revisamos mucha cosa básica que también es de utilidad para interpretarlo, pero yo quiero pues ver cuál es la utilidad pues ya en la práctica, ¿no? Para qué nos van a servir las curvas, ¿no? Y pues las curvas pues son pues un método para monitorizar, ¿no? Es un método para monitorizar en tiempo real pues cómo está la ventilación mecánica en el paciente. Es como si fuera un electrocardiograma, pues, de manera continua, ahí se está graficando y es una manera en la que nosotros estamos viendo nuestra programación, cómo le está afectando pues a la dinámica de respiratoria de los pacientes, ¿no? Ya sabemos que tenemos pues diferentes tipos de curvas de ventilación mecánica en relación al tiempo, que son volumen, presión y flujo. Y hay pues curvas que se van a ver relacionadas entre sí, que van a ser, pues ya más que curvas, van a ser bucles, que van a ser flujo-volumen y volumen-presión. Ahora, ¿quién me dice cuáles serían los objetivos de la monitorización con este tipo de curvas? ¿Para qué les serviría? Pues ya en la vida real, ¿para qué les serviría? A ver, Diana, ¿para qué te serviría el monitoreo de las curvas? Es una pregunta capciosa lo que no, pues, o sea, te sirve para vigilar el estado del paciente, o sea, de ahí obtienes, pues, básicamente toda la información, ¿no? O sea, ¿Qué le puedes interpretar? Hay una curva normal. ¿Qué puedes detectar dentro de las anormalidades que te puedes detectar en la curva? ¿Qué te puedes decir? Pues aumentar la presión. O sea, para empezar ¿Se aumenta la presión? A ver, ya que se me aquí a ver. Pues que se va a aumentar la presión, que la relación, la presión. Pues ves las variables. Vamos a ver aquí, ¿no? Pues podemos ver una determinación rápida de patologías. La distensibilidad podemos verla, la resistencia, a través de, ahorita vamos a ver más adelante de qué tipo de curvas y bucles. Las presiones, ya había dicho Alemán y Diana, el volumen equidad. Podemos también determinar efectividad de algunas ciertas intervenciones médicas. Por ejemplo, si el paciente tiene broncoespasmo, tú lo detectas, lo revisa el paciente, lo ves en la curva, haces una intervención, puedes ver la respuesta a la intervención, pues ahí se puede ver de manera gráfica y objetiva. También otra de las utilidades puede ser, en teoría, la determinación de la PIB óptima, que ya nos habían hablado en clases pasadas, y pues establecer los principios de la ventilación mecánica protectora, ¿no? Son de las utilidades que podemos darle a este tipo de curvas. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues sobreextensión alveolar, hiperexpansión, detección de fugas o obstrucción a las vías aéreas. Entonces básicamente también podemos detectar asincronías, pero asincronías es otro tema muy complejo, pero pues a lo mejor para empezar tenemos que entender cómo se ven las curvas normales para saber cómo se ven las anormales a la hora de las asincronías. Y pues nada, básicamente es lo que les dije, ¿no? De las asincronías. Y pues vamos a ver la primera curva de volumen tiempo. Pues esta curva va a representar los cambios graduales en la entrada de volumen durante la inspiración y la expiración. El volumen se mide en mililitros y el tiempo en segundos. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una programación controlada por volumen, la altura de la curva en esta gráfica pues tiene que ser la misma, ¿no? Porque pues, si la programo 400 es lo que tiene que meter. Pero si yo lo programo por presión, pues la altura del volumen que va a meter el paciente va a ser pues variable dependiendo ¿de qué? De la distensibilidad del paciente.
Y pues esa sería una representación gráfica de un modo controlado por volumen y un modo controlado por presión de las tres gráficas normales, convencionales, que vemos todos los días en la monitorización de la ventilación mecánica, ¿no? Controlado por volumen, controlado por presión y pues las diferentes gráficas, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a hablar de cada una en particular, ¿no? Pero por ejemplo aquí en el controlado por volumen el flujo es constante, se ve como un cuadrito, y allá de manera convencional el flujo es desacelerante. Y en la situación de la presión, pues tiene así como una forma de aleta de tiburón en un modo controlado por volumen, y en el controlado por presión, pues tiene una forma cuadrática, ¿no? La fase inspiratoria y la fase expiratoria. Si se fijan, tienen deflexiones positivas en volumen y presión, y en la situación del flujo tiene tanto flexiones como positivas como negativas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos utilizar con esta gráfica de volumen-tiempo? Pues evidenciar la presencia de fuga. Entonces, pues así se ve una fuga en ¿qué modalidad está este ventilador? Por presión. Pues está constante. Muy bien, si se fijan, ese es el 100% del volumen que entra al paciente. Y nosotros podemos ver gráficamente más o menos qué porcentaje de fuga tiene. Por ejemplo, aquí, en esta gráfica. Más o menos como cuánto le calculan que tenga de fuga ese. 90%. 90%. Ah, pues casi latinos, ¿no? Bueno, en esa curva, si se fijan, pues está pues nomás una partecita, ¿no? O sea, todo es el volumen que entra y todo este volumen es el que fuga. Entonces es una fuga, según de ahí de donde lo saqué, que el 88%. Entonces, pues, eso muy cercano a lo que era la realidad, ¿no? Bueno, también esta curva nos sirve para valorar pues, atrapamiento del aire. Si se fijan, expiración, expiración, y ahí donde dice atrapamiento, pues no alcanza a llegar a la línea de base. Ya empezó otra expiración, pues cuando todavía no llegaba a la base. Entonces eso, pues es atrapamiento, ¿no? Entonces me sirve para detectar fugas y me puede sugerir también atrapamiento. Bueno, también me puede servir pues, para ver qué modalidad lo tengo programado mi paciente, ¿no? Si lo tengo en una modalidad donde tiene una presión asistida, por ejemplo, una presión pues ya que está programada por el ventilador y otra asistida, pues ahí me va a variar tanto el volumen como las presiones, ¿no? Entonces ahí ya sé que pues, mi ventilador está en una modalidad, en una SIMB, tal vez. Y pues también vamos a ver en esta curva, si se fijan al contrario del atrapamiento, se ve una aspiración forzada. Entonces la línea de base se da más abajo de la línea del cero, pues. Entonces el paciente está sacando más gas, ¿no? Más volumen de lo que le había entrado, entonces es una aspiración forzada. ¿Vale? Bueno, ahora esa curva de presión-tiempo, pues en esta gráfica representa los cambios que se producen en la presión de la vía aérea durante el ciclo respiratorio. Y pues la presión de la vía aérea pues va a depender del volumen, del flujo, la presión alveolar y la resistencia, además de la distensibilidad de los pulmones y del ventilador. Bueno, ya hemos revisado esta gráfica. Esta gráfica es de una modalidad controlada porque por volumen. ¿Pueden apagar el aire? Ah, ya se hizo la cascada. Se nos pasaba encendido.
Y si se acuerdan, dentro de las utilidades que teníamos de las curvas es establecer los principios de la ventilación mecánica protectora. Una de las cosas que nosotros utilizamos para saber si un paciente tiene una ventilación mecánica protectora, pues son las presiones. Entonces, tenemos que ver cuál es la presión pico, cuál es la presión meseta del paciente y cuál es la presión de distensión, ¿no? Y pues, esta es la curva, la representación gráfica del modo controlado por volumen y uno controlado por presión. Ahora, la representación gráfica en el modo controlado por presión, pues la presión aumenta rápidamente, por eso se ve la forma así de cuadrito, ¿no? Y se mantiene. Ya sabemos cómo se ve como cuadrito, pero pues hay algunas alteraciones que nosotros podemos evidenciar. Por ejemplo, aquí Roberto, tenemos una curva. ¿Qué modalidad está? Parece controlado por volumen. Controlado por volumen, muy bien. Y está marcando ahí dos presiones. La presión. La 1 pues representa la presión pico. Ajá. Y la 2 pues representa el final de la meseta. Muy bien. ¿Y qué se ve en esas dos gráficas? Pues hay dos respiraciones y no se ven iguales. ¿Qué le alcanzas a ver? Una pues las presiones se elevan. Ajá. Y también la diferencia entre la pico y la meseta pues, se ve ampliada. ¿Y eso qué podría representar? Es una obstrucción. Eso lo habría ahí. Entonces sospechar en las modalidades de volumen, que está bien lo que dijiste, la existencia de resistencia aumentada a la vía aérea. Cuanto mayor es la resistencia de la vía aérea, mayor es la diferencia entre la presión pico y la presión meseta. Entonces es correcta tu apreciación, ¿no? Bueno, en esta modalidad, si se fijan, tiene ahí unos puntitos como verdes y pues el dibujito azul normal, ¿no? Si mi paciente tuviera la representación gráfica fuera nada más de los puntitos verdes en comparación con la gráfica azul, ¿qué estaría pasando? Abril. A ver, es una gráfica controlada por está limitada por volumen. Estamos viendo la gráfica de presión-tiempo, en el cual pues, estamos viendo. Son dos escenarios. Imagínate que son dos curvas diferentes, pues, del mismo paciente en dos momentos distintos. Ahí tienes una presión, no hay mucha variabilidad entre la presión pico y la presión meseta. ¿Qué le pasó a mi paciente? En la segunda gráfica, pues, el color verdecito. Parecía como si hubiera bajado de manera similar a la presión. ¿Y eso qué te indicaría? ¿De qué te hablaría? Puede que se haya a lo mejor eliminado la resistencia previa de la vía, porque bueno, aunque no viene una transferencia Sí, abierta, ¿no? sigue siendo la. Estaba normal. Pues la distensibilidad, ¿no? Habla de la distensibilidad. Si la distensibilidad aumenta, las presiones plato y pico pues disminuyen, ¿no? O sea, no necesariamente es que el paciente tuviera algo patológico. Y al revés, si la distensibilidad disminuye, pues la presión pico y meseta pues van a aumentar las dos juntas. No como la gráfica que le tocó ver a Roberto, pues que se van separando. ¿Sabes? ¿Sí? Sí. Jesús, ¿ahí qué le ves? Bueno, ahí dice, pero ¿qué es? Pues sería ahí, bueno, lo quisimos poner controlado por volumen, curva de presión tiempo y pues ahí el paciente está con ventilaciones
Ahí hizo un esfuerzo. Un ¿no? esfuerzo. Eso lo vamos a ver, bueno, salió esa gráfica por ahí, pero eso básicamente pues ya es otro tema aparte de la sintonía, que lo vamos a revisar después. Pero pues finalmente se ven en las gráficas de la ventilación. Ahí, a ver quién me ayuda. ¿Tienes algún voluntario? A ver tú, Diana. Es una gráfica, ¿ya viste? De presión-tiempo. Y ahí está marcando, pues, un problema, una anormalidad. Te lo está marcando del punto A a B. ¿Qué pensarías que tiene tu paciente? A ver, ¿cuál es? Pues está controlado por volumen, está la presión fija, está, no sé, no es una pausa respiratoria. No. Pues, A ver, Rodrigo. Lo que yo veo es que no se mantiene la presión, ¿no? pues sí. Sí, ¿no? Yo le programé. No puedo. Entonces, sospechar presencia de fugas. Entonces, la imposibilidad de alcanzar una presión de un pico mantenida no se consigue una meseta estable. ¿Sabes? Entonces, pues sí, ahí se ve, ¿no? Entonces, ahí está la curva, no se mantiene. Entonces, puedo pensar yo pues, que estaba jugando. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Y, a ver, Rodrigo, tú a ver esta, ¿qué le ves? Pues igual por volumen, pero no llega al volumen óptimo. No llega el volumen, no le veo. Hay una pausa inspiratoria. Vale, A ver, Roberto. al final, pues, tiene una pausa inspiratoria para ganar el abdomen. Muy bien, entonces es una maniobra especial que yo hago de manera intencionada. Al final de la aspiración le pongo una pausa y ahí lo que me está reportando es el pic que está generándose en total, ¿no? Entonces, pues podemos sospechar la presencia de autopic, ¿no? Y es lo que hace, se hace el ascenso, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar la curva de flujo-tiempo. Bueno, en esta gráfica pues muestra los cambios graduales producidos en el flujo expiratorio y expiratorio. Los flujos se representan en litros por minuto y el tiempo en segundos. Aquí lo que vamos a ver es en la fase expiratoria principalmente sacar conclusiones sobre la resistencia general y la confianza de los pulmones. Las dos formas estándar, lo normal, pues lo facilito, es el flujo constante y el flujo desacelerado, que ya hemos visto estas gráficas en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, no se me hace que tenga tanto flujo. Y bueno, ese es el dibujito, y esta es la representación en un ventilador, ¿sí? Por volumen y por presión. ¿Listo? Todo claro, ¿no? Sí. También nos sirve para ver, pues, en qué modalidad puede estar la modalidad de ventilación mecánica. Por ejemplo, en esta, Jesús, ¿qué modalidad estaría? Pues es que hay ventilaciones controladas y hay ventilaciones que están soportadas por el ventilador, entonces es intermitente. Pero controladas ¿por qué modo? Ahí sería por volumen. Entonces, así es. Entonces, modalidad SMB por volumen con presión soporte. No se ve tan complicado. Ahora, pues ahí está un ejemplo de lo que estamos revisando, ¿no? Ya el tratamiento ya lo revisamos en otra serie de curvas, pero en esa también se detecta. Entonces, el flujo, ¿en qué modalidad está? Por volumen. Tiene la fase inspiratoria y en la fase expiratoria no alcanza a salir todo el aire, ¿no? Si no llega a cero, eso me habla de atrapamiento. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí. ¿No queda duda? Entonces, pues no se expira todo el aire que se había expirado.
no llega a cero. Y pues en esta modalidad del flujo, pues aquí es durante la expiración, el flujo no vuelve a cero. ¿Eso por qué podría ser? Pues podría ser porque no le estoy dando el tiempo suficiente para administrar el volumen que sea. Y pues aquí está otro ejemplo de atrapamiento. ¿Y en qué modalidad está programado este ventilador? Presión. Y pues lo mismo, indica la presencia de fila intrínseca, atrapamiento. Ahora vamos a revisar los bucles. Los bucles pues es una representación gráfica de la relación que existe pues entre estos dos parámetros que dice aquí, ¿no? En este caso, flujo-volumen. Antes de avanzar, ¿alguien sabe qué utilidad le podría yo dar a esta representación gráfica? ¿Para qué me serviría? ¿Qué podría yo detectar al paciente? Siempre cuestiones obstructivas, Muy bien. secreciones, análisis de si hay secreciones o si hay otro tipo de elementos dentro de la vía. Muy bien. Entonces representa los cambios que se producen en el flujo labial y pues esta es una gráfica normal, ¿no? De un paciente que tiene ventilación con presión positiva que no hace respiraciones espontáneas. Y en la gráfica de abajo que la vi que Se puede ver, interpretar como que a lo mejor hay alteraciones o secreciones dentro del circuito. La fase del flujo se ve como muy mediada de toda la fase, tanto la inspiratoria como la fase ya que va hacia la expiración, lo mismo. podría ser agua o secreciones en el circuito. El bucle en forma de cierre indica presencia de moco. Bueno, este es otro ejemplo de la gráfica. Y aquí, Jesús, ¿qué le alcanzas a ver? Ya viste unas normales, una gráfica normal. Así ya está, ¿qué le verías? No le veo nada. A ver, ¿cuál le ves? ¿Se ve igual? No. Ya dijo bien para qué servía, ¿eh? Ya dijo bien. Y para ver resistencia, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo está ahí el flujo? El flujo expiratorio. Hay una resistencia ahí. Un aumento de resistencia. Entonces, observar la existencia de un flujo respiratorio restrictivo. Los respiratorios sugieren la existencia de una obstrucción del flujo expiratorio. ¿Se fijan cómo pues no se ve igual que la otra? Se ve como una concavidad aquí, ¿no? Sí. Así como un piquito, pues aquí. Aquí eso no se ve como la otra. Y aquí, ¿qué se ve? Pues todavía más pronunciado, pues peor, está el paciente más con mayor obstrucción al flujo, ¿no? Entonces es una obstrucción muy grave al flujo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Va. Bueno, en este se supone que el flujo llega hasta aquí. Aquí. ¿Qué representaría? Ya les dije yo. Entonces, flujo tiempo, ya habíamos revisado que no llega hasta el cero, llega hasta aquí. ¿Qué representaría? Como atrapamiento. Entonces, si el flujo respiratorio no llega a cero, sugiere la presencia de atrapamiento de aire. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, porque no regresa a cero. Se queda ya todo. La primera obstrucción tampoco llegaba a cero, ¿verdad? No, sí. Y Se metiendo en eso. otra cosa.
esta ya la había dicho al principio. Uy. Pues sí, agua o moco, ¿no? Y ahí que le ves. Pero es un esfuerzo. Es una esfuerzo. Entonces, la mediadura existente en la porción implica una mala adaptación entre el paciente y el respirador debido a un flujo inspiratorio excesivamente rápido. Pues es lo que vamos a revisar en las clases de asincronía. Y en esta que se ve, en este bucle. A ver, esta vez ya no. La extensibilidad. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver en esa curva de volumen-presión es la extensibilidad. Bueno, ahí tienen unas representaciones gráficas de una curva volumen-presión, en modalidad se crea por volumen y una por presión. Ya viene más o menos cómo se ve, ¿no? Esta partecita de aquí indica los centímetros de agua y esta el volumen. Entonces, esta es una gráfica normal, así se debería ver. Y en esta es cuando está con una respiración espontánea parcial. A ver, y aquí, ¿qué es lo que vemos? No, espérate. Esa curva está desviada hacia la derecha, pues, de lo normal. Entonces, eso sugiere que se requiere estar requiriendo más presión para. Entonces habla de lo que dijimos al principio, ¿no? La distensibilidad, ¿no? Esa es la presión que necesita para meter una cierta cantidad de volumen. Si el paciente, por alguna patología que tenga, empieza a requerir más presiones, pues la curva se me va a ir hacia la derecha, ¿no? Pues va a necesitar más cantidad de presión tal vez para meter la misma cantidad de volumen y la curva se me va a desplazar hacia la derecha. Y si el paciente mejora de sus distensibilidades, pues se me va a ir la curva hacia la izquierda. No le veo pues nada de complicado, ¿no? Entonces yo puedo ver gráficamente el paciente que esa curva está acostada, que el paciente tiene problemas en la distensibilidad, ¿no? Sin ni siquiera hacerle el cálculo de la distensibilidad, gráficamente ya puedo yo, pues intuirlo, ¿no? Entonces, entre más disminuya la distensibilidad, el bucle se aplana, y eso es porque necesita más presión para seguir proporcionando el mismo volumen. Ahora, esta curva ya nos habían dicho en la clase esta de la PI, pues acerca del punto de inflexión inferior, el punto de inflexión superior, y pues algunos autores que la han recomendado para determinar la PIC óptima, pero pues ya sabemos que todo eso es una cosa controversial. Y creo que nomás era hasta aquí. ¿Qué? ¿Mande? ¿200 diapositivas? Sí, pero Ay, no, pues no las vale ni bien. No Se me acabó la luz. Tengo la boca seca y no me voy a tirar. La mano izquierda. Bueno, y ahora ahí pues ahí dice claramente qué es lo que se ve, ¿no? El pico del pico. Ahora sí. Entonces, ¿qué me habla? Aumenta la luz. De algo que ya les habían hablado con anterioridad, ¿no? Entonces, en los grandes cambios de presión generan cambios muy leves en el volumen, genera esa situación del pico de pingüino. Nos habla de pues, sobreextensión. Pues eso es completamente pues, patológico, ¿no? De ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sí, bajar el volumen o bajar la presión, ¿sí? Para tratar de mejorar esa sobredistensión que alcanzamos. Bueno, el objetivo mío era hacer como que este ejercicio de representación de las curvas y bucles, porque finalmente va a venir en el examen. Si no lo habíamos revisado así como tal, las fugas, el atrapamiento, la sobredistensión. Yo la curva de flujo, según yo, En el sí bucle. es fuga y no atrapamiento.
la de flujo o volumen que presenta. El bucle de atrapamiento. Ajá. Ah, sí, ya. Regresa ese Según a los productos. Por Argentina. Es que el orden puse algunas puse antes, lo que significaba la curva y todas las puse después, como para preguntar. y que tiene que ver. No, pero sí, Pero sí que. sí, pues es lo que les dije, no lo estoy inventando. No, o sea, sí, pero, o sea, quiere ver otra vez el bucle. ¿Pero era en el bucle o era en el...? En el bucle. En el bucle. ¿Cuál es? Cuando el flujo llega a cero, Es que no llegan. Cuando llega a cero, dice el Chul que es. Es que llegamos. Como que. Ya llegó antes a cero. No, más atrás, más atrás. No, esa no llega. Esa, ¿no? No. Menos, uno más. Menos. Esa. ¿pero eso? Es esa. Si uno se pasa, el otro se va. Ahí Ah. llegan. ¿Y esta? No, pero está bien. No. Esa está, la rama expiratoria corta el eje de las abscisas A y veces. puede buclear, es decir, no sale todo el aire expirado. Siempre llega antes a cero, ¿no? El que debe. No, entonces no. Entonces Esa es sí. otra. No, sí, esa Sí, esa es. Esa. Sí, esa es. Que había dicho que era Y esa. No, es fuga. No. Dije fuga. Dije fuga. Ah, digo fuga. Dije fuga. Sí, no, hay otra. A ver, regrese. La receta es No, yo creo que ya está confundiendo el mismo tiempo cuando hizo la pausa respiratoria que se me da fuga. Sí. Esa es la que, bueno, no sé, esa es la que confundió a Diana. Es que ya no sé cuál pidió entonces. Está No, muy bien. la que no supo bien es esta, ¿verdad? La que yo no supe fue la de la meseta. Pero no, esa no, esa es too much, no, porque fue. Esta es fuga. Sí, pero no, a los bucles, a los Fuga, bucles. ¿no? A Porque los no podíamos bucles. alcanzar una meseta estable. No, pues muchas gracias, muy ilustrativa la No, clase. Nada más le voy a decir que quizás nos equivoquemos de todos modos mañana. A pesar de tu clase, porque somos disléxicos, porque somos distraídos. Y No se vaya a enojar. No se va a enojar, así Nomás somos. califica y ya. No lo siento, no lo siento. No, ya. Ya fue tu oportunidad. Más no puedo hacer. Más no puedo. Bueno, Mañana el examen. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pero es probable que todos nos Bravo. equivoquemos. Muchas